Hiracan Congo, Zambi te lleva, Zambi te lleva, Zambi te lleva. Hiracan Congo, Zambi me lleva. Kuchan Pangueame, Zambi te lleva. Hiracan Congo, Zambi te lleva. Va con mi cuento, Zambi te lleva. Hiracan Congo, Zambi te lleva. El Osarabanda, Zambi te lleva. Hiracan Congo, Zambi te lleva. Escucha mi cuento, ahí Zambi te lleva. Y yo, lucero va a alumbrar. Yo soy la cosa mala que viene ya a Urial. Desde tiempo de antaño esta religión se ha manifestado siempre manteniendo un tabú para sus creyentes. Aún así, usted estando rayado no conoce las diferentes formas de trabajo que existen y para eso la vamos a llevar a ustedes para que tengan mejor conocimiento y puedan adquirir esas formas primitivas que han estado ocultas para todos los creyentes. Vamos a hacer un cuatro vientos. Esta patipemba es importante. ¿Por qué razón? Porque la podemos poner donde nosotros quieramos o donde quiera que hagamos una patipemba o signo. Esta patipemba va a abrir los caminos o en la ensara de los munanzos conco. El cuatro vientos, que tiene que ver con Lucero, el cuyo juega una parte importante cuando el gangulero realiza cualquier tipo de trabajo. Este signo se puede poner atrás de la puerta, este signo se puede poner en la enganga y siempre va a estar cuidado por esta deidad. Abrimos una muesca en la vela para que así corra la empemba caliente para nosotros poder pintar en cuatro vientos. Claro que esto no es fácil, pero sí va a tener por lo menos la forma con que se va a hacer. De esta manera vamos a hacer un cuatro vientos. Con el cuatro vientos podemos abrir los caminos, presentar la ofrenda, podemos ponerlo este signo atrás de la puerta o el plato parado atrás de la puerta para que recoja y vire todas las cosas malas que pudieran estar enviando. Hacemos el círculo que como es natural tenemos que arreglar después, pero le va a dar una idea precisa de cómo nosotros presentamos este signo y muchas personas pensarán que es hasta pintado, pero no es pintado, es hecho de la manera que lo hacen los viejos en Tambatilanga, esos anguleros que tenían esa gran experiencia y que usted ha tenido esta oportunidad de poderlos ver. Esta es una oportunidad que no se da siempre. Pasarán décadas sin que usted pueda tener estos conocimientos que está transmitiendo el Tataí Tiraca Batalla Mundo. Solo con la intención de que las personas puedan trabajar, ayudar a otras personas, teniendo así una mejor economía. Claro que si yo le presento este signo ya hecho, ustedes no van a poder darse cuenta cómo se puede hacer. Esta es la primera vez que se está dando esto. Siempre el gangulero, el tata, el padrino, tiene el signo hecho cuando llega a hacer cualquier tipo de trabajo. Esto lo hace él en la intimidad de su munanzo congo sin que nadie vea cómo se hace. Pero, como ustedes necesitan aprender, estamos transmitiendo estos conocimientos para que puedan en un momento determinado hacer sus presentaciones y hasta ponerse en la enganga de esta manera, pintando con cera este cuatro vientos que también se llama Iya Kimbungula, que es el cuatro vientos. Iya es cuatro y Kimbungula es viento, o sea que es Iya Kimbungula, que viene siendo cuatro vientos.
Ahora empezamos a arreglar el círculo y la flecha que hicimos del cuatro vientos. De esta manera vamos a procesar este signo para poderlo presentar alante de cualquier persona, alante de cualquier religioso. Cuando una persona viene a buscar un trabajo y nosotros estamos haciendo una limpieza con el dilongo del plato, también podemos hacer este tipo de signo que vamos a limpiar a la persona para abrir todos sus caminos. O sea que esto que se utiliza tiene muchos pasos que va a estar mejorando los caminos de la persona y sobre todo va a limpiar los escollos que tiene esa persona para adelantar en su vida. O sea que es importante, muy importante, este dilongo que se pinte ese Iya Kimbungulá. Como dice, agüe son agüe y mañana son mañana. Hoy es hoy y mañana es mañana. Usted aprenda lo que debe aprender para usted tener esos conocimientos y cuando usted presente un trabajo no tenga esa vergüenza que tienen muchos religiosos que se esconden a realizar cualquier cosa. Yo quiero que ustedes, cuando tengan una oportunidad, traten de hacerlo y vean que es sencillo de hacer, a pesar de que el gangulero también es un artesano. Por eso todos los trabajos, todos los fundamentos, todos los guardieros que se hacen, lo hace el Tata. No compramos una pieza en la botánica, ni compramos un bastón, un garabato, que no sabemos ni quién lo hizo, para nosotros ponerlo en la enganga. Nosotros utilizamos estas formas primitivas porque han sido transmitidas a través de los cientos de años. Claro que todas las personas no han tenido esta oportunidad de aprender todas estas cosas, pero en base a los conocimientos que tengo y a la necesidad que tengo de transmitirle a ustedes para que se expanda esta religión en mayores conocimientos, he podido entonces, con sacrificio y de todo corazón, transmitirle estas enseñanzas a todos ustedes. Hay quien lo va a recibir y no se lo merece, pero si él quiere hacer una buena limpieza, tiene que empezar como estamos empezando con este Kimbungulá y ya Kimbungulá, con este cuatro vientos. El cuatro vientos es importante porque mantiene en armonía a las personas. Si al trabajar con el cuatro vientos podemos recibir muchas corrientes que nos transmite el propio, el cuyo, lucero o lucero madrugada, como lo conocen algunos, o lucero monte, o lucero de todo, o todos los nombres que puede tener lucero. Yo lo conozco como en cuyo y mi lucero se llama Girundi. Estas formas de trabajo que se han mantenido en un tabú y que hoy en día usted ha tenido esta oportunidad, es el reflejo de un tataíta que ha pasado toda su vida aprendiendo todos estos rituales, investigando sobre esta religión y llegando a la conclusión que en verdad esta religión es bien poderosa, manteniendo los trabajos en Tambatilanga presentes como este que ustedes pueden estar viendo. Siempre me ha importado que las personas conozcan sobre esta religión,
no solo por el solo hecho de las estafas que existen hoy en día y por todos los problemas que ha subsistido el no conocer esta religión. Hoy ven una película de Hollywood y mañana ponen cosas de la película en la religión, uniendo esta religión con películas y con todo lo que escriben las personas o libros y han hecho un mejuje del palo mayor por una religión que es tan sagrada que no permite que se una con ninguna otra religión, ya que ella tiene sus reglas propias y no necesita de ninguna religión para ella ser fuerte o poderosa. Siempre aclaro muchos puntos, no con el menos hecho de creerme de que puedo ser el gran palero ese que pueden pensar muchas personas, pero sí tengo cierto conocimiento que otras personas no han podido adquirir y que hoy lo van a recibir, como dice, gratis. Eso es importante porque si usted le enseñan cualquier cosa, claro que esto no se lo va a enseñar nadie porque esto lo conocen muy pocas personas y los que lo conocían ya están muertos. Yo muchas veces quedo confundido con todas las cosas que estoy viendo en la religión, en gangas mal construidas, en gangas que no saben los nombres de los espíritus principales, personas que los rayan y le ponen nombre de las deidades. Nadie puede llamarse como una deidad, nadie se puede llamar Siete Rayos, ni nadie se puede llamar Sarabanda, ni nadie se puede llamar Madre Agua, ni nadie se puede llamar ningún nombre, ninguna deidad, porque usted no es ninguna deidad. Nadie se puede llamar Inquisimalongo ni Tata Inquisimalongo, porque usted no es un perro malo, ni usted es un perro tampoco. Toda la pila de nombres, eso que han puesto, que ha sido un engaño en esta religión, tengo que hablarlo porque no puedo mantenerme callado. Tengo que expresarlo. ¿Cómo ustedes lo van a rayar y ustedes no van a tener un nombre? ¿Cómo ustedes lo van a rayar y no va a saber cuál es la rama del padrino de su padrino? ¿Cómo ustedes lo van a rayar y le van a dar una enganga con unos palos del tamaño de como si fuera a atender? ¿Qué es eso? ¿Cómo usted va a hacer el engueyo y va a decir que es un tata? ¿Y cómo usted mismo va a fabricar una enganga cuando una enganga sale de otra enganga? Porque una enganga que no salga de otra enganga no es nada. Y eso es importante conocerlo. Y claro, muchas veces las personas no quieren escuchar la verdad. Pero la verdad hay que decirla porque cuando se dice la verdad, la mentira tiembla. Y eso es parte de mi trabajo que hago al enseñarles cosas que ustedes no conocen. Y no solo eso, combatiendo a los falsos. El otro día me escribió una persona que quería hacerle un amarre. Yo le dije que yo no hacía nada de eso. Le di mi consejo, que no hiciera eso, que buscara otra mujer, que mirara sus dotes y que existían otras mujeres que estaban a lo mejor hasta enamoradas de él. Pero él insistió y fue a casa de un brujo, no sé qué brujo fue, eso es allá en México. Y le hicieron un cuento. Le dijeron que leyera una oración, que dijera un nombrecito, todo lo que le decías no tiene ni sentido de las palabras congas que le pusieron ahí. O sea, que están engañando a las personas que no conocen. Los trabajos de amarre, esos trabajos duran poco. Esos trabajos no tienen larga duración. Así que es mejor no hacerlos. Buscar otra persona que lo quiera a uno. Y no estar pensando que la brujería te va a resolver la mujer o el marido que tú quieras. Claro que las personas no quieren escuchar esto,
como otra señora española que me escribió. No, que si a ella se lo hace, bueno, hágaselo, señora. Si usted quiere ser, se lo haga, pero usted lo que tiene que buscar a otra persona, porque si esa persona lo dejó es que no la quiere. Pero las personas siguen ese drama. Muchos están en la religión para eso, para amarres. Sí, existen los amarres, como que no. No podemos decir que no existen. Pero es una cosa que tiene que trabajarse constantemente. Y muchas veces, después que la mujer logra el cometido de tener al hombre sumiso, hasta lo quiere dejar, porque ya esa persona no es la misma, porque lo embobeció tanto, le dio tanto brebaje de a tomar, brebaje, le dio tanto brebaje a tomar, que lo tiene medio bobo. Muchas veces el gangulero manda a que la mujer se coma 4 maíz. Esos maíz lo tiene que buscar al excremento. Fíjese cómo es esto. Y después, ese palero hace un polvo con ese maíz y se lo dan a comer a esa persona en la comida o en el café y lo va manteniendo a base de brujería medio tontado. Después esta persona no puede hacer ni el acto sexual porque no tiene ni erección, porque le han hecho tanta brujería que ya ella misma, como era esa persona, no la quiere. Y así sucede todo, pero uno puede dar consejos. Pero la gente se encaprichan en personas que no lo quieren a ellos. Pero dejemos aparte todo este tipo de amarre, que eso verdaderamente a mí no me interesa, a pesar que los he enseñado, para que las yayis sean las que lo hagan, no para que existan hombres que estén haciendo amarre con 25 años o 30 años haciendo la amarra a una mujer para que venga. Eso es algo inaudito, pero sucede. Hemos visto la transformación que tuvo esos signos delante de ustedes. Simplemente se sacudieron para quitarle la cera. Pero ya ustedes están viendo cómo han quedado los signos y cómo se siguen utilizando en las diferentes presentaciones. Como hemos dicho, lo podemos poner arriba de la enganga. Lo podemos poner de frente para cuando entra una persona que la primera vista que vea, lo primero que vea sea ese plato con ese cuatro vientos, ese Iyá Quimbungulá. Esto va a rebotar cualquier brujería o mala intenciones que venga la persona a su casa. Porque hay personas que se hacen sus amigos, pero vienen con malas intenciones, vienen a enterarse de lo que a usted le está pasando, vienen a enterarse del chisme que le pasa con su esposo, y vienen todo eso, pero cuando ven esto, es algo que se quedan hasta impresionados. Ustedes a lo mejor no, porque ustedes están cansados de ver mis videos, y en realidad ustedes saben que yo no intimido a nadie. Yo hablo las cosas tal como son, sin mucho cuento, para que tengan un buen entendimiento, y se lo enseño, se lo explico y se lo hago. Porque esta religión hay que aprenderla en la práctica. Todos aquellos que lo digan teóricamente, todo eso es un cuento. La realidad está vista aquí. Y ustedes saben que cuando hagan esto, cualquier parte que usted lo vea, usted sabe que eso es el Tatiraca Batalla Mundo. El Tataí Tiraca Batalla Mundo. De que no hay ningún cuento. Los signos o bisongos representan los caminos del trabajo que se hace. Si hacemos círculo, está representando a los espíritus. Y si hacemos bisongo o cruz, como esta, o el signo multiplicar ese que aparece, estamos representando a espíritus que son ganguleros, que son paleros. Pero si hacemos ese círculo con dos flechas que atraviesa por los medios, estamos invocando al Cuyo, Lucero, o Lucero Madrugada, o Lucero de Todo, o Lucero Monte, como muchos los conocen.
caminamos siempre por el sendero correcto. Porque si queremos vivir de esta religión, vamos a hacerla lo mejor posible. Si vamos a trabajar y vamos a cobrarle a una persona, vamos a hacerlo bien. Ahora, no hagas esto para impresionar a la persona y no hagas el trabajo. Esto no se hace delante de nadie. Esto usted tiene ya el trabajo hecho. El signo, lo que usted va a poner después se lo va a hacer delante de la persona. Si usted va a hacer una limpieza, usted puede tener ese plato y pasarlo por encima de la persona, de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, por los 4 costados de la persona. Primero, hay que despojar a la persona con hierbas aromáticas, con abrecamino, rompezaragüey, muralla, zambadera, albahaca, paraíso, maravilla, escoba amarga, todas las hierbas que utilizamos para hacer limpieza. Y después ponemos ese plato encima cuando hacemos la limpieza de la persona y hacemos que la persona salte encima del plato, del dilongo, para así romper todas las acciones que quedaron antes del despojo. Porque cuando se despoja, siempre la persona no queda totalmente limpia. A pesar de que hay muchas limpiezas, que hasta uno encarama a la persona en la espalda de data, y pueden ser unas limpiezas, sobre todo, muy importantes. Pero bueno, le estoy explicando todo esto para que tengan una idea precisa sobre esta religión. Palo Mayombe es una de las religiones más fuertes que hay en Cuba. Palo Mayombe es una de las religiones más respetadas que hay en Cuba. Palo Mayombe es una de las religiones fuera de Cuba más fuertes que existen y que sus formas primitivas datan de cientos de años. Usted puede visitar las páginas que usted quiera. Usted puede ver otras personas que están haciendo atrocidades en esta religión. Pero cuando usted viene aquí, usted sabe que usted va a encontrar la verdad. No solo se lo digo como un cuento, sino se lo enseño y se lo explico. Porque tengo esa facultad de poderle explicar a las personas lo que estoy haciendo. Siempre lo he hecho desde jovencito. Ahora que ya soy, como dice, un tata ya mayor, ya puedo explicarlo sobre todo mejor todavía. La vida en la religión es complicada. Nosotros no ponemos a la enganga flores. Es una atrocidad que se están haciendo. Uno no le pone a la enganga flores, porque esto no es espiritismo. Esto es Palo Mayombe y los espíritus tienen que estar materializados, no con luz. Todos los trabajos que se hacen en todas las engangas que existen, cristianas o no cristianas, se trabaja con espíritus oscuros. No trabajamos con espíritus de luz. Claro que estos espíritus saben lo que son muertos, pero se comportan como seres vivos. Por eso materializamos el espíritu para que éste tenga el poder de llegar a la persona como si fuera un vivo. Y cuando duerme puede ser mortificado por estos espíritus según lo que se haya mandado o lo que el Tata haya mandado. Vemos cómo estos signos delante de ustedes han ido cogiendo forma. Ahora a lo mejor lo ven por ahí y dicen, eso lo pintó el Tata, eso lo pintó este. Porque siempre hay los críticos, los sabilongos, como le dicen, los que saben de todo pero no saben de nada. Pero aquí yo se lo hice. Claro que esto me es un poco más trabajoso porque hace un poco de tiempo que no lo hago y eran cosas que yo no pensaba enseñar, pero después veo que realmente ustedes necesitan hacer una limpieza a cualquier persona, ustedes necesitan limpiar su casa, ustedes pueden poner una vela en el medio del plato y recorrer toda su casa
virar el plato después en la puerta de la casa, y brincar encima de él y romperlo y botar todo eso. Así rompe las acciones que han estado perjudicando y que han estado algunos enemigos de ustedes echándole algún bilongo, brujería o, o cualquier trabajo que hayan hecho en base a esta religión o a otras religiones. Porque otras religiones también mandan espíritus, pero claro, que una brujería del palo mayombe solo la puede quitar con otra brujería del palo mayombe. Usted no puede quitar esta religión con otra religión, porque no resuelve nada. Tiene que ser un palero para quitar un trabajo de otro palero. Así trabaja esto, y no lo digo yo, lo dicen los mayores. Y yo, bueno, para muchas personas puedo caerle mal, porque siempre estoy diciendo la verdad. Pero existen otras que me tienen gran admiración. Y bueno, esos son los que yo cuento con ellos. Yo no cuento con aquel que es un bembetero, un chismoso, un enredador, un guari o aquella que es un atano, o, o aquel que es un manganoni. La vida es vista en esta religión tal como debe ser, sin tanto preámbulo, ni tanto concepto y cuento que hacen esos anguleros, que no, que el espíritu lo dijo, y que, bueno, ¿y esto qué cosa es, padrino? No, no, esto no sé, esto lo dijo el padrino, el muerto, si lo dijo el muerto hay que hacerlo. Pero el muerto está cobrando por esto 300, 400, 500, 700. Esto es un muerto que le gusta ser millonario. Los muertos no cobran dinero a nadie, es un cuento. Eso es un cuento total para todo el mundo. Cobra el palero por hacer su trabajo. Por eso es que cobra el palero. Pero no porque el muerto le dice que cobre 500, ni 600, ni 700 dólares. Muchos muertos no conocen nada de eso. Muchos muertos cobran centavos. Porque antes con centavos usted podía hacer una compra. Pero en estos momentos, como dice, usted tiene que pagar el alquiler de su casa, su renta, y usted tiene que vivir. Y las cosas están muy caras, entonces esto ha subido también. Ya muchos paleros cobran más que un doctor. Una vez me dijeron que un palero estaba cobrando 121 dólares por la consulta. Están viviendo de rico, sin saber nada. Muchos manejan Mercedes-Benz, carros Mercedes-Benz, mansiones, porque están robando y siguen robando. Claro que tendrán su castigo, pero mientras tanto están acabando. A las engangas, las mujeres no entran en falda, en saya. La mujer, para entrar a un munanzo congo, tiene que taparse la cabeza. No puede ir pintada con pintalabio en la boca. Tiene que ir con el pelo recogido y en pantalones. No puede entrar al munanzo congo si tiene la menstruación. Usted no puede hacer el sexo y después ponerte a trabajar la religión. Usted tiene que darse un baño de despojo para después entonces trabajar la religión al otro día después de 24 horas. Pero estos jóvenes de hoy en día hacen el sexo con la mujer y después viene uno a consultarse y se cuela dentro del cuarto. Eso está acabando con usted. Eso lo está aflojando. Y a la vuelta de unos años usted va a ser impotente. Uno no puede tener obsesión en la religión. Si uno tiene obsesión en la religión, está a un paso de la locura. Usted puede creer en la religión, pero usted tiene que separar, como se dice, la vida cotidiana de la religión. Usted no puede volverse un obsesado y ver muerto cada vez que usted vira la cara, porque entonces ya deja de ser espiritista o deja de ser santero o deja de ser palero para convertirte en un obsesado.
Eso todo el mundo lo sabe, porque ya yo lo he explicado muchas veces. Pero hay quien sigue pensando que cada vez que ellos se viran, ellos ven un muerto. Usted lo que está es medio loco. No se le dice que está medio loco a la persona, pero se le dice que tenga mucho cuidado con la obsesión porque le puede traer graves consecuencias. Pero como yo soy tan franco en decir las cosas, digo que cuando tú estás obsesado, estás casi loco. Inventando, como inventan cosas. Tú lo ves inventando arriba de esto. Robándole dinero al otro, diciendo que ellos son. Yo creo, particularmente yo, que muchas personas que están en la religión están medio soyeros, no están muy bien. No sé qué ha habido en estos tiempos que esta religión ha ido fomentando arriba de la persona como una nebulosa, como una nube negra arriba de las personas que están incumpliendo todas estas reglas producido por los mismos espíritus que tienen. Porque si una enganga no tiene un control, pues todo espíritu que vaya por ahí vive ahí adentro. Y usted lo está alimentando, pero ese espíritu trae arrastre. Y esos arrastres son transmitidos a usted y a su familia, a sus hijos, a su madre, a su padre. Se le muere su mamá, se le muere su papá, se le muere un hijo. Usted cae preso, usted vuelve de nuevo y sigue la misma nebulosa. Pues ya están viendo cómo es que se hace un cuatro vientos, un illá quimbungulá, que es decir, un cuatro vientos. El cuatro vientos es importante, tan importante como que es casi uno de los principales signos con que el gangulero trabaja. Todos los trabajos que usted haga pueden llevar un cuatro vientos. Lo mismo puede llevar solamente el cuatro vientos sin el círculo, nada más con las dos cruces, con las dos flechas que atraviesa. Y eso significa también un cuatro vientos. Si hace una lemba a media luna, si hace una luna a media luna, eso significa también el cuyo lucero. Al coger estos signos, transmiten como especie de una luz que se eleva encima de los signos. Y aquel que es vidente lo puede ver. No estoy haciendo un cuento, no estoy haciendo una fantasía. Las fantasías no me gustan. Me gustan las realidades porque vivo en la realidad. No vivo en aquella fantasía que tienen mucha gente. Detesto la fantasía. Cuando me hacen un cuento de que un pajarito le dijo algo, se presentó el pajarito arriba del techo y le dijo algo. Eso no lo creo. Utilizamos esa cuchilla que enseñamos ahí para poder dar forma al cuatro vientos. Ese cuatro vientos con calma yo lo puedo hacer mejor. Yo lo hago perfecto casi. Pero el tiempo es corto para poder hacerlo mejor. Pero eso es lo suficiente para poder hacerle una limpieza. Podemos hacerle una presentación al cuyo, echándole maíz tostado, miel de abeja, jutí humá, pescado ahumado, echándole un montón de manteca de corojo en el centro del plato y prendiendo una vela al cuyo lucero para que nos abra nuestros caminos. Muchas veces vamos a casa de un gangulero, tenemos negocio
y nos roban y nos roban y nos vuelven a robar y vamos casi a la quiebra o perdemos hasta nuestros negocios. Esto no lo digo yo, estos son personas que me han escrito a mí y que me lo cuentan, claro, la estafa que le hicieron. Yo quedo sumamente, puedo decir que hasta afligido, porque me duele que engañen a las personas de esta manera. Y así hay muchos, son tantos, es como ya es como un gobierno que quiere mantener la mentira en base a las ganancias que tiene. Inventan cosas, dan un lucero sin dar la enganga. Esto no es santería, esto no es lucumí. Cuando usted da un lucero es porque da la enganga. Y cuando da la enganga es porque da un cuatro vientos. Y cuando da una enganga tiene que tener una empaca vitita inmenso. Y tiene que tener una empaca en Sara. No puede ser eso de que te entreguen hoy un lucero, el otro día una enganga, después te hagan una empaca. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? Se está convirtiendo en un descaro todo esto. Y para eso estoy yo aquí, a decir la verdad. Y no me importa si no le gustan a la gente. El que quiera que vea los videos, el que no, que pase para otra hoja. Yo mismo he quitado ya de la página como 600 y pico personas, cogiendo lo que no es de ellos. Saco un trabajo, enseguida lo cogen, pero ¿eso qué cosa es? ¿Hasta dónde está llegando esto? Y si lo utilizaría poniendo, dejando mi nombre, pero hasta quita mi nombre, lo pone como si fuera de él. Son unos caras de tabla, la verdad. Y tú los ves ahí robando, escondidos. No se sabe ni quiénes son robando. Es una cosa que están como ya están ya obsesados de una manera que quieren nada más que robar lo que no es de ellos. Si ponemos una empemba, una vela en el centro de este cuatro vientos, podemos buscar los espíritus que se esconden dentro de la casa. Lo vamos jalando y el propio signo lo va recogiendo para después llevarlo a la puerta, virarlo boca abajo y saltar arriba de él y romper toda acción, toda corriente que ha estado perturbando en la casa por cierta brujería que han echado o trabajo que han hecho o simplemente porque ha vivido algún espíritu en su casa y lo ha estado perjudicando. O simplemente porque usted salió y se apegó a usted un espíritu que a lo mejor lo vio interesante. Y si es mujer, a lo mejor se enamoró de ella. De esa manera, podemos limpiar el munanzo o la casa. Y créame que cuando rompa el plato, que te encarama encima de él y lo tiene que romper de un viaje, así que tiene que ponerte un buen par de zapatos para que lo rompas. Porque no puede estar saltando arriba el plato 2 ni 3 veces. Debe hacerlo de un solo golpe. Y tener una persona al lado, porque cuando usted salta se va a caer. Así que hasta eso también le digo, lo prevengo de las cosas malas que le pudieran suceder. ¿Y quién lo hace? Digan ustedes mismos. Escríbanlo, díganlo. No se queden calladitos. Expresen. Porque los hombres expresamos. Los hombres no nos escondemos. Nosotros damos la cara. Nosotros no estamos escondidos con muñequitos y poniendo en el muro muñequitos. No, nosotros damos la cara porque para que nos conozcan la gente. Nosotros no le debemos nada a nadie. Yo no le debo nada a nadie. Y lo que debo es al banco. Así que no pido prestado ni a ningún amigo ni a ninguno.
Cuando pida dinero, lo pido al banco en base a lo que tengo. Uri y yo dicen ganga, dice Keako, dice Agüe, dice Androla, dicen Cunalombo. Dice ya va, dice como dice ya, dice Quimbungulá. Dice cuenda cheche, dice lo encila. Dice sucula, dice lo combo, cariajo, dice pa' que cuende cheche. Dice los mundeles, dice los muanas. Dice los propios, dicen guatoco, cariajo. Que ya que en bonda, dicen con los propios, dicen lemba. Dice Agüe, dicen son Agüe, dice mañana, dicen son mañana. Con Golango nunca tesis, y tesis mundo cuava. Mingo, dicen cariajo. Damos vuelta a los dilongos siempre que hacemos cierta presentación para balancear las corrientes existentes en los signos, en el cuatro vientos, en los cuatro vientos, porque son dos. No utilizamos cualquier plato. Utilizamos un dilongo, utilizamos un plato que sea de loza, blanco. No puede tener un ribete amarillo, ni puede tener un ribete azul, ni puede tener florecita, ni puede ser rojo, ni puede ser amarillo, ni puede ser verde. Aquellos que inventan mucho. No, tráeme un plato azulito y tráeme un platico amarillo. Todo eso no funciona. Esto es como se trabaja con un dilongo blanco, con un plato blanco. No hagan cuento, que del cuento está cansado las personas ya. Vamos a decir la verdad como es, para que las personas puedan, aquellos que son ganguleros, que son paleros, que no han tenido la oportunidad de que su padrino le enseñe, tener la oportunidad de alcanzar un mayor prestigio con los trabajos que enseña el Tataí Tiraca Batalla Mundo, sin ningún ánimo de lucro. Me da igual tener 15 fans en la página como no tener ninguno. Ya con eso ustedes saben lo que quiero decir. No estoy interesado que vengan 500 gente o personas a estar en la página. Si no me conviene, no te voy a aceptar. Ahí mismo tengo una pila de personas que están pidiendo ser mis amistades. Pero con todo lo que ha sucedido, hay que pensar lo que uno va a hacer. Ser gangulero significa ser buen hijo, ser buen padre, ser buen hermano, ser buen religioso. Respetar las mujeres de tus amigos y tus hermanos religiosos. Ser gangulero significa ayudar al hermano en desgracia. Ser gangulero no es cualquier cosa, como muchos han pensado. Ser gangulero significa ser un hombre correcto y regirte simplemente por la hombría. Y la hombría te enseña todo lo que tienes que hacer. No puedes ser un chismoso, no puedes ser un hablador, no puedes ser un bembetero, no puedes ser un porfiado, porque si usted es todo eso, en la religión usted no va a tener cabida. Me estaba contando, cuando yo estaba hablando con un hermano mío religioso, diciéndome que todos los buey sueltos eran personas malas. Yo tuve aquella oportunidad de defenderlos, aquellos que son buey sueltos, que todos no son así, muchas veces han tenido problemas con los padrinos son muchas veces los que han causado los problemas de estas personas que no tienen ahijados y que actualmente andan solos aprendiendo lo que se le pueda pegar. Él me dio de cierta forma la razón, pero no me volvió a indicar que pudiera pensar que pudiera suceder cualquier cosa con esas personas. Yo le dije, bueno, ellos son los que se van a perder las enseñanzas. Si usted fue una persona mala o fue un mal religioso y usted tiene la oportunidad de ser un buen religioso, ahora séalo. O de lo contrario, quítese de la religión. Para vivir no hace falta estar en la religión. Este país cuando va a la guerra no va con brujería. Este país va con armas a triunfar. Eso significa que usted no tiene que estar en la brujería. Muchas veces están en la religión porque
le llama la atención lo que hacen y lo que ven, pero lo que usted está viendo aquí no lo va a ver en ningún sitio, nadie se lo va a enseñar. Usted lo va a ver aquí nada más en esta página. Todo lo demás que usted vea después de esto son copias baratas que no son las verdaderas. Cuando usted quiera ver algo que sea real, tiene que venir a la página del Tataíta Iraca Batalla Mundo. No cabe duda de eso. Y eso es el orgullo que puedo tener yo. No me interesa el dinero porque dinero tengo. No me interesa que la página tenga 300.000 personas porque no me interesa. Soy capaz hasta de quitar la página. Fíjense hasta dónde puedo llegar yo. Ya quité una página ya. Tenía 3 páginas, quité una. Y todavía estoy pensando en quitar la otra. Y si si me presionan tanto la situación, las quito. Porque hay también una pila de descarados que están en esto. Hay que decir las palabras como es, porque sin ofender a los que son decentes y personas honradas y personas que tienen respeto hacia esta religión. Hay una pila de descarados que están en esta religión. Esto ha pasado más de castaños claros, como dicen, o castaño oscuro. Esas personas que explotan a otras personas son capaces de cualquier cosa. Como cobran 500, 600, 700 dólares, 5.000 pesos, 7.000 pesos mexicanos, 6.000 dólares creo, 600 dólares, 700 dólares, algo de eso, no estoy muy claro en el cambio. Y esto está sucediendo. Y yo explicándole a las personas de buena fe para que tengan una mejor economía, porque sé que a muchos de ellos les falta el trabajo y que aprendan, pero aún así no agradecen. Son esos que no agradecen, son para mí como diablos. Son indoking o un candiampembe. Son entufi, mierda con porquería, como dicen los congos. Es cierto que están viendo algo y también estoy explicando otras cosas. Pues he cogido la oportunidad de poder expresar de esta manera, estas formas primitivas, para que lleguen a ustedes de una manera sencilla. Le pude hacer este signo porque si muchos lo ven y si yo lo presento sin enseñarlo cómo se hace, muchos piensan que esto es pintado. Que cogí ahí un pincel y pinté. Y por ahí entonces cogen y pintan con pintura el plato. Y empiezan a inventar, porque esos sí son buenos, copiadores, inventadores, sí son buenos. Y así tú lo encuentras, como una vez que presenté un plato ahumado con signo y me encontré otro plato con una tela puesta, pintado todo con bolígrafo, signos con bolígrafo, que él ni sabe los signos que son y un invento ahí que se lo tuve que decir. Son inventadores, son cuentistas. Nunca llegarán a ser unos buenos paleros. Porque el palero lo que tiene que sacrificarse en aprender. Tiene que dejarlo todo. Cuando uno aprende tiene que dejarlo todo. Tiene que dedicarse completamente a la religión. Y aprender como es natural al lado de una persona que te enseñe la verdad. Porque si estás al lado de un padrino de que, padrino, ¿cómo se hace eso? No, ya tú tendrás ese tiempo. Ya tú podrás aprender. Ya ese muerto te lo dirá. Tú llegarás el momento. Dice, oye, padrino, si llevo ya 10 años en esto y no sé nada. No, usted tendrá su tiempo.
Mentira, no sabe nada, no te puede explicar nada, que te va a enseñar. Si te tiene ahí, como decimos, momiado, momiado en el cuento. Te mantiene ahí en que sí, que va a aprender, que sí, para abrir tu casa, sí, sí, tu ganga, no saben ni trabajar una enganga, no saben hacer nada. Llevan 7, 8 años rayados. Ahora sí, si le pregunta cuánto te ha cogido, eso sí. Yo tengo personas que le han cogido hasta 30,000, 30 y pico mil dólares. Yo tengo personas que yo atiendo que le han cogido 30 y pico mil dólares. Usted sabe cómo hay que trabajar para reunir aquí en los Estados Unidos 30 y pico mil dólares. Y a lo mejor tú le haces el bien y ella no lo quiere. Porque la vida es así. Hoy por hoy, yo soy el Tata Iraca Batalla Mundo. Me conocen en Cuba y me conocen aquí. Sin dedorar a nadie, a Gongorote, cada uno con lo suyo. Cada cual que haga lo que quiera. De esta manera lo hago yo. Y el que quiera aprender de mi manera lo puede hacer. O si no, salir a buscar otra página que el Tata no regañe tanto ni que diga más nada. Por eso, agüe son agüe y mañana son mañana. Angulero nunca tesia, y si tesia, mundo cuava. Como dice, cuando vaya, da recuerdo por allá. Da recuerdo todo lo enfumbe, recuerdo por allá. Y cuando vaya, da recuerdo por allá. Y cuando vaya, da recuerdo por allá. Da recuerdo en Campo Finda, recuerdo por allá. Y cuando vaya, da recuerdo por allá. Da